buenas a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo programa de Aviación Digital. Hoy tengo un invitado muy especial, amigo, que tenía muchísimas ganas de volver a entrevistar y ha aprovechado un poco que viene de Buenos Aires, que ayer tuvimos un evento muy importante, como bien sabéis, de los premios de la Fundación de Seguridad, que estuvimos ahí. La verdad es que estuvo fenomenal. Es un experto en seguridad, asesor de seguridad operacional de varias autoridades aeronáuticas. Desempeñó su principal actividad, podría decir, durante 21 años en OACI. Es considerado como uno de los padres del SMS, comandante de aerolíneas argentinas, y hay algo que no se me puede olvidar, que es colegiado de honor del Colegio Oficial de Pilotos, mi querido amigo Daniel Mauriño. Daniel, muy buenas. Buenas tardes, Oye, encantado. bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, ya ayer estuvimos ahí en los premios de la Fundación de Seguridad. ¿Qué te pareció? Me pareció excelente, Sí, realmente un evento, diría hasta conmovedor en algunos aspectos. Muy, sí, muy, muy, muy muy, emocional, ¿eh? muy emocional, sí, Sí. sí, sí. Bueno, que sepáis que además el vídeo de los premios lo podéis ver en Aviación Digital, en el canal de Aviación Digital TV, y lo podéis ver y lo podéis seguir. ¿Y por qué decimos que ha sido muy emocional? Porque realmente fue... Sí. Y que he aprovechado además por tu último libro, ¿eh? La causa improbable, que lo ha escrito Daniel Mauriño junto, ¿no? Es compañero... Es un joven con el cual trabajé en la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de la Argentina. Ajá. Una persona muy, muy entusiasta y él de alguna manera fue El que te ha el empujado que me a... dio el aliciente. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, hablar, si te parece, sobre el libro La ¿Cómo no? causa improbable, ¿Cómo no? que además se puede adquirir a través de Amazon, he visto, Sí, y cualquier en digital, en libro físico. Yo tengo la suerte además de tener dedicado el libro. Y bueno, ya el nombre, La causa improbable, ¿no? Una crónica, ¿no?, de lo que es la contribución de la aviación civil al análisis de accidente en la industria del transporte del siglo XXI. ¿Por qué habláis de una causa improbable? O sea, ¿de qué manera este concepto, ¿no?, busca cambiar la perspectiva habitual de, ¿no?, de sí. buscar una causa probable, ¿no?, por decirlo de alguna manera? Yo creo que hay un par de comentarios de apertura como para dar marco, ¿no? El primero es, el libro es una crónica, esencialmente es una crónica. De la historia de las comisiones de eh, investigación de accidentes, ¿no? es correcto, es una crónica histórica, rigurosa, relatadas, podríamos decir, sin pasión ni prejuicio. Pero creo que es importante acotar el contenido del libro. El libro no habla sobre investigación, sino sobre análisis de Análisis. accidentes. Y esto es porque fundamentalmente, cuando hablamos del progreso en la investigación de accidentes, es un término genérico. Realmente, lo que es investigación, lo que es colección de información en el lugar del accidente, no ha cambiado desde el principio mismo. O sea, hay contribución de elementos técnicos, pero los procedimientos de colección de información no han cambiado. Lo que sí ha evolucionado es cómo uno analiza esa información. Ujú. En tiempos pasados, el análisis de la información estaba orientado a determinar una causa, la llamada causa probable, que dicho sea de paso no es una noción técnica, es una noción del Sí. sistema jurídico Ujú. americano, Ujú. este, que es una noción que se ha perpetuado en la aviación. La noción de causa probable lo que hace es trata de simplificar la complejidad de factores que se junta, el verdadero minué de factores que es el desencadenamiento de un accidente, en un
un único factor contribuyente o desencadenante. Esto es válido cuando yo estoy haciendo el análisis de un sistema técnico. Ujú. Un sistema técnico, un avión es un sistema técnico, un motor es un sistema técnico, un generador es un sistema técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo al avión le pongo tripulantes encima, el avión pasa a ser un sistema sociotécnico. Quizás esto es la evolución que ha habido. Esta es parte de la evolución, correctísimo, Ujú, sí señor. ujú. Entonces, la noción de causa probable se instaló en el momento en que hacia lo que el análisis se encaminaba era la determinación de la causa probable de fallas técnicas. Estamos hablando de años 30, 40, 50, 60, la tecnología era híbrida, los accidentes ocurrían fundamentalmente por problemas de tecnología. De diseño, ¿no? Del avión, las El, famosas el- el ventanas. viejo Comet Sí, 1 con sus ventanas cuadradas, cuadradas, sí, el sí. Lockheed Electra que se le volaban las alas y así Ujú. sucesivamente. Entonces, la noción de, digamos, en el caso del Lockheed Electra, la causa probable del accidente, vibración armónica de la nacelle con el ala, incuestionable. En el caso del Comet, el formato de las ventanillas que daba muchísima menos, 5 veces menos resistencia al estrés que el resto del fuselaje. Cuando logramos superar el tema tecnología, nos empezamos a preocupar por el tema conjunto humano-tecnología. Y ahí es donde la causa improbable, mejor dicho, la causa probable medio se convierte en una causa improbable. Y creo que con un ejemplo esto va a quedar aclarado. Sí, eso te iba a decir, ¿eh? Porque hay Si que coger bien, muy bien el concepto, ¿eh? un empleado tiene una discusión con su supervisor, sale sumamente enojado de la oficina dando un portazo, se sube a su auto, se va al bar con el que se junta con sus amigos, se toma unos tragos para calmarse, en el momento que ya empieza a calmarse, se sube nuevamente al auto para irse a la casa, cae una llovizna, las cubiertas del auto están ligeramente desgastadas, el camino tiene una curva cerrada, la curva cerrada no está bien iluminada, hay un árbol cerca, el conductor toma la curva con cierto exceso de velocidad y choca contra el árbol. ¿Cuál es la causa probable de ese Claro. accidente? Ujú. Realmente no se puede decir porque cualquiera de esos factores que se hubiese quitado del medio es posible que el accidente no hubiese ocurrido. Entonces, si yo digo, si yo llamase, por ejemplo, a un médico, diría, y la causa probable, evidentemente, es el exceso de alcohol en la sangre. Si llamase a un psicólogo, diría, y la causa probable es el estado exaltado de la persona. Si un ingeniero automotor, y obviamente la cubierta desgastada. Un ingeniero de camino, y el camino en mal estado. O sea que en el análisis del Claro. accidente sociotécnico, la causa probable deja de ser una constatación para ser una opinión. Me ha quedado muy claro, ¿eh? Y por eso la llamamos Ahora la sí causa que, improbable. sí, sí, sí. Esto es lo bueno porque bueno, yo he tenido la suerte de ser pupilo de Daniel, que aprendió muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. De hecho, ayer, en la conversación que mantuvimos, que hubo un dato porque yo, pues eso, cuando escribo o cuando charlo de tema técnico, yo siempre hablaba de causas organizacionales. Y me corregiste, y yo creo que muy bien Bueno, no corregido es porque, corrección. bueno, no, ya sé que no es corrección, pero joder, he estado pensando todo esta noche, pues fíjate cómo mi cabeza cómo funciona, y entonces dice, no, o sea, lo correcto es decir causas institucionales, ¿no? Porque claro, yo siempre estaba vinculando a Daniel, o sea, el factor organizacional, como lo interpretaba yo, ¿no? O sea, el tema de una organización, su cultura de seguridad, si invierte, no invierte, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero hay una diferencia, ¿no? Porque ayer lo explicaste bien, ¿no? Entre lo que es la parte institucional y la parte organizacional. ¿Eh? Y me gustaría que la explicaras también porque yo creo que este concepto que tengo yo, equivocado, muy probablemente equivocado, porque siempre escribimos y tal, es la diferencia, ¿no? Entre que podría ser una causa organizacional y una causa institucional. O sea, el idioma español es riquísimo y en este caso estamos usando un término traducido del idioma inglés, que es organizational, que tiene un sentido muy definido, que tiene que ver con organización. Yo creo que causa organizacional, si está referido a organización, es de un calibre muchísimo menor que causa institucional, que abarca a la institución en sus cuatro costados, que van más allá de la Va mucho organización. más allá de lo que es Ciertamente, la ciertamente, organización. ciertamente. Hablabas que al principio, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, que en el libro lo explicas muy bien, de la causa improbable, ¿no? Que al principio de los años siempre era una cuestión técnica, ¿no? De alguna manera de diseño de los aviones y tal. Luego pasamos al factor humano, A lo que llamamos, sí, el desempeño el humano, sí. desempeño humano, Sí, ¿no? Entonces sí, era, joder, la culpa del sí, sí, piloto sí. y ahora hablamos de, digamos, de la parte sociotécnica, ¿no? Que llamas y Correcto, sí. denominas en el libro, en el tema este. Yo lo que pasa es que siempre me encuentro cierta reticencia a ese factor sociotécnico. O sea, seguimos metidos. Yo no sé si es por el propio factor humano, ¿no? Que el ser humano necesita una causa, ¿no? Esto que estás hablando de probable causa, ¿no? Eh, pues para el público en general a lo mejor es mucho más fácil, no, es que iba bebido, sin meterse. Y en esto también ha evolucionado, ¿no? Las comisiones de accidentes, o no todas. Yo no me animaría a decir que ha habido una evolución masiva. Este, hemos aprendido todo lo que podíamos aprender. Eh, yo creo que no. Uno diría, bueno, nunca se va a aprender todo lo que se puede aprender, es cierto. Pero digamos, dentro del muestrario de conocimientos que teníamos, lógicamente a nuestro alcance, hemos, hemos captado todo ese conocimiento y yo creo que no. Yo creo que no. Eh, yo creo que tenemos Pero que es ser... como si nos faltara una pata. O sea, me explico. O sea, hemos evolucionado. O sea, al final, o sea, tema técnico, ¿no? Y luego pasamos al factor humano. Que yo creo que también es muy humano echar la culpa a otro humano, ¿no? Por decirlo y es muy sencillo, ¿no? Dice, no, es que tal. Reconforta la Si le sociedad. recuerdas, o sea, pero fue evolucionando, ¿no? Entró en Sí, otros factores, el sí, sí, CRM, sí, tal, no sí, sé sí, qué. sí. Y claro, yo es que veo un tema que hay que concienciar a las autoridades, a las comisiones de investigación, ¿no? Que este es otro paso más. O sea, que es de alguna manera ver la causa raíz de por qué es el accidente, la parte sociotécnica, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por temas de responsabilidades que puede haber, como decíamos, ¿no? La responsabilidad o el factor institucional da miedo. Sí. Hay una confluencia de factores. Primero, como bien decías, si el accidente se debió a una oveja negra, eliminamos a la oveja negra y la sociedad está a salvo. Ahora, si el accidente se debió a que el campo donde pastan las ovejas está inundado y las ovejas no pueden comer, está toda la sociedad en peligro. O sea que hay un factor social que de alguna manera consciente o inconscientemente afecta. Segundo, hay cuestiones que tienen que ver con hasta elementos de política, de responsabilidad civil, toda esa cuestión que hacen que sea muy importante que el análisis de la evidencia sea una descripción objetiva y no un juicio de valor.
Y yo creo que en ese aspecto es donde tenemos una asignatura pendiente. Yo creo que tenemos que aprender a escribir en aviación. Y, Joder, qué importante reflexión, ¿no? mi experiencia en cuanto a mejora de procesos de calidad en una agencia de investigación de accidentes, a mí no me deja lugar a dudas. El investigar, cualquiera de nosotros en aviación no somos Cervantes, para nada. No, sí. Entonces, tenemos un estilo muy especial de escribir, abreviaturas, jerga, términos Ya. específicos, y volcamos todo eso al informe y al análisis. Pero no estamos escribiendo el análisis para el jefe del escuadrón ni para el gerente de operaciones, estamos escribiendo para la sociedad. Ujú, Un informe de investigación de accidentes es un documento público del gobierno para la sociedad. ujú, Entonces, debe estar redactado de forma tal que la persona corriente lo pueda interpretar, ujú. porque si no, es como que no estamos transmitiendo el El mensaje. mensaje. Ujú. Y uno escucha frecuentemente al investigador decir, bueno, pero a mí mi profesión es investigar accidentes, no es redactar. Y la respuesta es sí, pero un mensaje mal comunicado pierde su efectividad. Y todo el meritorio trabajo de campo que hacen de repente se desperdicia porque el mensaje no se Mm. transmite. Y no solamente la redacción desapasionada, sin apuntar dedos, que sea descripción neutra, sino la coherencia entre el análisis, las conclusiones y las recomendaciones, porque no es común, pero tampoco es inusual, encontrar conclusiones que no están agarradas del análisis, o de repente Que recomendación. serían como percepciones o Sí, en una base técnica. o sea, hay una que para mí es verdad absoluta. El verdadero producto de una investigación son las recomendaciones de seguridad operacional. Si el análisis es flaco, las conclusiones van a ser fallutas, y si las conclusiones son fallutas, las recomendaciones van a ser inefectivas. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues con esto que estabas comentando, la redacción, ¿vale? Eh, yo siempre he oído al decano, a Luis Lacasa, que ayer también Sí, sí, estuvimos con sí, por él, supuesto, sí, sí. que quizás está muy condicionado porque él siempre dice ¿qué es un informe de la... O sea, una de las funciones que tiene un informe de un accidente es de alguna manera lo que le devuelve la sociedad a esas víctimas Sí, para garantizarles, ¿no? De alguna manera eh, que esto vamos a evitar que vuelva a ocurrir. En correcto, circunstancias que concurren las correcto, mismas circunstancias y todo el correcto, tema, ¿no? O correcto, sea, por correcto. ahí también puede haber un poco esa redacción y luego yo lo que veo, eh, bueno, siendo un poco crítico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero yo creo que la crítica también puede ser, Construye. construye, ¿no? Que muchas veces en autoridades que no son totalmente independientes, Ujú. como lamentablemente esos informes se utilizan en una parte que no debía utilizar, legal, ¿no? En vez de tener sus propios peritos los jueces y todo el tema este, ¿no? Eh, se coge, claro, se coge como una cosa de responsabilidad judicial y tal, ¿no? Eh, claro, se dice probable causa, ¿no? Probable causa, el factor humano, ¿no? Entonces, pues, joder, ya tenemos un responsable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Y yo sí. veo que hemos evolucionado poco en eso. O sea, yo creo que a veces hay algunos informes que me da la impresión, ¿eh? Yo lo puedo decir, y es mi opinión personal, quiero recalcar que es mi opinión personal, que muchas veces evitan responsabilidades. Sí, Pero por el marco jurídico, no sé si me explico. claramente. O sea, el marco jurídico que yo siempre he dicho lo mismo, ¿qué pasa en España? ¿No? Y yo, pues que lamentablemente he trabajado como perito de algunos familiares y, claro, es que las leyes, o sea, es causa-efecto. No,
es el que ha apretado el gatillo, ¿vale? Pero no se va más atrás, o sea, porque ha apretado el gatillo, o sea, el factor es el factor, sí, al final es el piloto, ¿vale? De acuerdo, total, pero es que ha habido eh, eh, otro factor antes, ¿no? Que habría que analizar y a lo mejor eso es una responsabilidad de lo que estábamos hablando, institucional, ¿no? Absolutamente. Hay algo que es importante, Eduardo, parece destacar, y es separar el proceso de la institución que lo ejecuta. O sea, Estamos hablando de independencia. estamos hablando primero de la investigación del accidente. Vamos paso a paso. Sí, Primero, ajá. investigación del accidente. Está el proceso de investigación, tal como está descrito en el anexo 13, Sí. y luego están las comisiones o juntas de investigación que lo ejecutan. Ujú. Y yo estoy convencido que el proceso como tal descrito en el anexo 13 es un proceso que ha traído progresos enormes a la aviación civil. Lo que no quiere decir que las instituciones que lo deben ejecutar siempre lo hayan aplicado bien. Ujú. Entonces, que haya un, entre comillas, mal informe no quiere decir que el proceso de investigación haya fallado. Falló la institución que lo puso en marcha. ¿Sabes cuál es Sí, un ejemplo sí, simple? sí. Porque un equipo juega mal, decir que el fútbol es malo. No, Ujú. el fútbol es un deporte excelente. Sí, Pero si sí, hay un sí. equipo que no le hace goles ni al arco iris, la culpa no es No, del deporte, sí. es de quien lo ejecuta. Y yo creo que Joder, qué didáctico, más. Es que, es que claro, yo creo que esta diferenciación a veces sí. se escapa. Ujú. A mí me da la impresión que culpamos al proceso cuando en realidad deberíamos estar ocultando a la institución. Ujú. Ahora sí, hablando de la institución, la independencia del organismo que investiga el accidente es la excepción a la norma. O sea, yo no conozco en todo el mundo, pero sí te puedo decir con certeza como dato que en las Américas, desde Canadá en el norte hasta la Argentina en el sur, hay 35 organismos de investigación de accidentes, de los cuales solamente 5 son independientes. El resto, los otros 30, son parte generalmente de la Autoridad de Aviación Civil. El conflicto de intereses es inevitable y es humano que haya conflicto de intereses. Sí, pero Daniel, ¿por qué cinco? Solo cinco. Es posible ser independiente. Ese- Es posible, pero no estamos el mundo hablando, no estamos funciona de hablando distinta de manera. traer la cordillera de los Sí, Andes a Europa. sí, No ya, estamos ya, ya, hablando de ya. una... la independencia del proceso es 100% una decisión política. Ujú. En los casos que yo conozco, ha sido, se ha llevado la magnitud del problema a los niveles políticos de decisión y los políticos, el nivel político de decisión ha dicho, sí señor, tienen razón, vamos para ahí. Sin la decisión política es imposible. Es imposible. Y para que sea efectivo, la independencia tiene que estar garantizada por una ley de la nación y tiene que estar reglamentada. La ley sin reglamento es una pata de tres mesas, de una mesa de tres patas, perdón, a la que le falta una pata como mínimo. Ujú. Ya lo has oído eso, sobre lo que es la ley y luego lo más importante, la reglamentación de... Luego hay un tema que no sé, porque aunque tenía ahí preparadas algunas cosas, pero joder, ya a mí mi inquietud me... eh, todo esto que estamos hablando, comisión de investigación, nuestra cultura de seguridad, etcétera, etcétera, se puede trasladar a otros transportes, incluso a otras, o sea, digo nuestra cultura de seguridad dentro de lo que es la aviación, nuestros procesos, el sistema que tenemos alrededor, ¿no? Se puede trasladar a otros transportes, por Absolutamente, supuesto, pero incluso a otras industrias, ¿no? absolutamente. Entonces, esto es como,
como un juicio, ¿no? Que voy intentando hilar ahí. Entonces, yo he dado algunas charlas a cirujanos para Sí, hablar precisamente de esto, sí. de esto que tanto los sistemas de gestión de seguridad, cómo podrían funcionar en la esta. Pero veo una diferencia y una diferencia que tenemos aquí un problema, sobre todo con los profesionales de la aviación. Eh, Nosotros nos dejamos grabar nuestras conversaciones. Ujú, El futuro ujú, va también lo ujú. que es grabarlo Video. en Ujú, vídeo, ujú, ujú. todos los datos, ¿vale? Y hacemos todo esto por que lo tienen que entender. Yo creo que lo tienen que entender el pasaje, lo tienen que entender los usuarios. Lo hacemos para mejorar la seguridad. Ujú, Pero claro, de repente esas transcripciones salen a la luz ujú, pública y ujú, no está para eso. ujú, Y está para condenar. ujú, Y seguimos, ujú, Daniel, mira que nos conocemos desde hace ujú, muchísimos años, ujú, ujú, y seguimos con el mismo ujú, problema. ujú. Lo cual, desde el punto de vista, ya te hablo como profesional y tú también, como haber sido comandante de aviones argentinas, no creamos el sistema para esto. Para nada. ¿Y por qué lo estoy vinculando con la medicina? Porque claro, yo le decía a los cirujanos, es que a nosotros nos graban. A lo mejor es bueno que os graben también a Ujú, vosotros. ujú. Claro, ya te No, digo yo no, que eso no va a ser posible en la vida. no. ¿Eh? Pero en la vida. ¿Eh? El tema es el siguiente. La OASI ha reconocido a la grabación de voces de, de- de la cabina de vuelo como una intrusión al lugar de trabajo. Eso es explícito en las pautas que hay ahora, antes estaban en el anexo 13, ahora en el anexo 19 de gestión de la seguridad, eh, explícitamente se considera al CBR como una intrusión al lugar de trabajo que ninguna otra profesión tiene, porque Ninguna. no, A ver, no, nada. el No. CBR, como todos sabemos, no solamente graba lo operativo, se podría decir, bueno, y el control de tránsito aéreo, pero se graba lo operativo. Ujú. En el CBR se graba lo operativo y cuando estás en 10 horas de vuelo de crucero se graba que estuviste jugando al tenis y Sí, que sí, todo. River y que el Sí, Real. sí, sí, sí. Entonces, esa información tomada fuera de contexto bajo la sombrilla del sistema jurídico luego de un accidente puede ser distorsionada para el lado Totalmente. Y que ya pasa la más de una persona vez. quiere. Y no hay forma de protegerlo, ¿no? ¿Hay algún país que proteja todo Hay, esto? hay, hay formas de protegerla. Yo estoy convencido de que hay formas de protección, quizás no las formas de protección que la mayoría quiera, que apuntan hacia lo que podría ser inmunidad. Yo creo que cuando uno al colega judicial, legal, al fiscal, al abogado, le habla de inmunidad, se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque lo primero que dicen es no se puede crear una clase especial de ciudadanos porque vuelan. Y algo de razón puede haber. Pero yo creo que hay dos formas de proteger información confidencial y sensible o sensitiva, no sé bien cuál es de las dos la palabra, pero hay que hacerlo con calle, con astucia, con viveza de potrero, como se diría en la Argentina. Eh, Fundamentalmente, tiene que haber el amparo de una ley. Tiene que haber el amparo de una ley. Llamen la ley de seguridad. Cada país lo ve ahí, pero tiene que haber el amparo de una ley. Y lo que esa ley debe establecer debe ser niveles de contención. O sea, hay que partir de una base. En ningún sistema de derecho se le puede negar la información al juez, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí la estrategia de protección es poner capas de protección de manera tal que para que el juez llegue a esa información tenga que saltar todos esos aros de fuego, que no sea que vaya y la saque del estante así como quien saca un libro. Esa es
la forma en que en algunos países, que son países miembros de la Comunidad Británica de Naciones, bajo el sistema jurídico anglosajón, que es muy diferente al nuestro, Sí. esa es la forma en que estos países, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, han logrado un grado razonable de protección de estas fuentes de información. Ujú. Pero una protección así, de carta abierta, como quien diría, decir, esto no se va a usar para nada, y es fantasioso, Eduardo, a mí me parece. Sí. Hay que ser astutos, por decirlo de alguna manera, en la estrategia que Sí, utilizamos. claro, ves luego lo que sale en la prensa y todo el tema. El problema es que estamos en una, ¿no? En una época en la que todo Es trasciende. todo Las redes contencioso. es, ¿Sí? ¿Sí? pero bueno, yo por último, bueno, no, bueno, sí, por último, eh, yo creo que hay un tema importante que ha ocurrido, que es el fallecimiento de James Reason, ¿no? Tú llegaste a conocerle y es más, creo que escribiste su Sí, libro con él. sí, 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 sí. Tenemos horas y horas de viaje juntas con él. Un gringo divino, Sí, un gringo divino. ¿qué Sí. tal? ¿Cómo era? Porque claro, él es el padre, bueno, el padre, ¿vale? Yo siempre digo padre, pero bueno, todo lo que es el error humano, todo lo que son los accidentes institucionales, organizacionales y Sí, toda sí. la historia. ¿Cómo era? Yo creo que la aviación civil, la seguridad de la aviación civil, le debe una deuda de gratitud enorme a dos académicos. Uno es Jim Reason y el otro es Bob Henrich, el padre de CRM, ¿no? Ambos tienen un punto denominador común. Ambos, en algún momento de sus carreras académicas, fueron invitados o se interesaron por el tema aeronáutico, por el tema de seguridad en la aviación. Y cuando ingresaron al sistema aeronáutico, se sacaron la gorra de académico al grado que pudieron y se pusieron la gorra de aeronáutica al grado que pusieron. El caso particular, por ejemplo, de Bob Henrich, en sus tiempos iniciales, él iba a las conferencias y reuniones con pilotos con el attachée, como se usaba en aquel momento, ¿no? Y a partir de cierto momento dejó de ir con attachée para ir con una valija de navegación. Vos dirás, es más que un detalle, Sí, sí, es sí, todo un mensaje. desde luego. Sí, ¿Es sí, así? totalmente. Y Jim fue algo similar. Más allá ambos tenían la predisposición hacia apertura y empatía y ser buenos tipos, los dos, una vez ingresados al sistema de seguridad aeronáutica, dejaron de ser profesores para convertirse en analistas de seguridad cuya formación era académica. De la misma, o sea, ellos no decían yo soy un profesor, era más bien yo soy un profesional de seguridad formado en la academia. De manera que el especialista, el piloto que investiga la parte de operaciones es un investigador de accidentes cuya formación es de vuelo. El mecánico, el mantenimiento. Sí. Y así y ese mensaje se captó y eso fue lo que los hizo efectivos. Hablaron nuestro lenguaje, aprendieron nuestras costumbres y eso fue lo que abrió todas las puertas Sí. que abrieron. Y el aceptar el error humano como, ¿no? Como forma parte de, ¿no? Cualquier actividad humana está sujeta al error. Lo Nos que gusta o no hizo, nos gusta, ¿no? básicamente lo que hizo Jim Reason fue, él unificó distintas teorías académicas de error humano y después las enchufó en en el sistema aeronáutico. Y lo que salió es el famoso modelo del Sí, queso suizo y del qué sé queso yo. suizo, sí, lo habréis visto, ¿no? Por eso, yo creo que ese es el gran mérito de este trabajo. Pues Daniel, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí,
no solo aquí, en Madrid, en España. Bueno, creo que vuelves a Canadá, ¿no? Ahora un breve paso por Argentina y después Y sí a luego te vas Canadá. a Canadá, que Sí, vives ya ahí. Canadá es, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias y bueno, a vosotros deciros que tenéis el libro, para todos los que somos técnicos, somos estudiosos y, como decía mi padre, yo siempre digo esta misma frase, que es la del conocimiento te da libertad y consigues entender todo. Pues si te gusta esta temática, quieres aprender y también un poco de historia, ¿no? Que yo creo que también nos hace falta cómo empezó todo esto, porque las comisiones, ayer hablábamos, ¿no? De las comisiones de investigación de accidentes, bueno, no las comisiones, pero cuando se empezó a investigar accidentes fue en 1912, creo recordar, o El primer informe de un accidente es de de 1912. 1912, y aquí podéis ver un poco lo que es toda la evolución de todo lo que hemos estado hablando. La causa improbable está en Amazon, si no me equivoco. Está en Amazon y hay un sitio que es bajalibros.com, que Ajá. yo sé que es donde más gente lo ha bajado. Bajalibros. Bajalibros.com, Bueno, sí. y lo tenéis ahí, conocimiento. Os voy a decir que es muy barato. A mí me parece, no sé, me da la impresión de que hay un tema más de difusión que de negocio. Absolutamente, 100%. Sí, Eh, sí. Es una editorial universitaria, así que ujú. no es una editorial, digamos, profesional. ¿No? Sí, claro, claro, yo digo, joder, que Fue la buscar calidad del libro y a proceso. este precio, digo, joder, pues nada. Fue Pues muchísimas gracias, Daniel, encantado de tenerte aquí, y a vosotros, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Espero que os haya gustado esta entrevista. Ya sabéis que no sigo tendencias, me da igual la duración, sobre todo es si uno tiene la oportunidad de entrevistar a una persona que ha contribuido tanto, ¿vale? Es que siempre hay que verlo, ¿no? Digamos, cuando oís hablar el SMS, igual que el horizonte artificial del Capitán Aya y tal, pues Daniel Mauriño es uno de los responsables. Hasta el próximo programa.